con el permiso de ustedes. Y listo. Entonces así nos queda pues también grabado como el sorteo y todo. ¿Listo? Bueno. Con la garantía de las rifas, juegos y espectáculos de moda. Sí. Bueno, listo. Bueno, faltaría entonces la flaca, creo. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, sí. Sí, faltaría la flaca y estaríamos entonces listos. ¿No se repite? Mentira, sí, se repite aquí otra vez Mercedes Sosa. Entonces faltarían dos. Bueno, falta la flaca, vamos a ver qué onda. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sí, faltarían dos. Yo leí una canción o un poema o una pieza teatral o una pieza danzaria o una pintura. A mí me gusta, es que hay resto, pero Pues no una sé, nota. de lo que he visto, me parece que puede ser contigo, de la otra, Bueno, como para incluir ese tema. se llama Contigo. ¿Sí? Así como lo estoy escribiendo. Sí, La ajá, otra. Así. es una canción, sí. Listo. Uno, dos. Y faltaría entonces la flaca, pero dijo que se iba a conectar a qué horas. No nos puede enviar su respuesta mientras tanto. Que ya se va a conectar, no ha visto. Me dijo, ya me voy a conectar. Es que tiene como hasta las 10, creo que a las 10 inicia su clase. Bueno. Y Jimena también está en clase. Aunque no sé si está conectada. No, creo que no. Bueno, por ahí se conectó un rato, pero supongo yo que le preguntaron algo o qué sé yo. Me dijo que iba a estar en las dos al tiempo, pero es difícil. Sí, claro. Bueno. Mm, ¿Qué hacemos entonces? Pues no hablemos entonces de la teoría del color mientras tanto y dejamos el sorteo para Un momentico, sí. Eso. ahorita. Mentiras, sí, toca amenazarlo, sí. Bien. Eh, Hola, flaca. Flaca, si estás escuchando esto, por favor. Flaca, hola. Eh, Parce, estamos haciendo un sorteo. Y necesitamos, si quieres, que nos colabores con una canción o un poema o una pieza teatral o, bueno, cualquier pieza artística que a ti te suscite como a la paz. Aunque, ¿saben que esta semana estaba pensando justo en eso? Puedes ir escribiéndole ahí en el chat, ¿vale? Estaba pensando esta semana como que, bueno, este ejercicio se puede de una u otra forma hacer, digamos, como con, sí, paz, con nosotros, que, bueno, tenemos como, no sé, una cultura alternativa, no sé cómo llamarlo. Pero pensaba interior, ok, lo que quieras, pues igual es que no has estado en estas últimas sesiones. Pero hemos estado hablando como de el término, el concepto de cultura de paz y hemos hecho como un desglose así, pues un poco minucioso, podríamos decir, del concepto. Entonces, nada, pues lo que a ti te suscite paz, pues que la canción hable de paz o que no necesariamente esté la paz pues implícita y eh, explícita más bien en la canción, sino que puede que entre líneas hable de eso o que como lo pensaba yo esta semana también podría ser una crítica a lo que no permite pues que haya paz en una sociedad o algo así, ¿no? Eso también
es un proceso pacífico, podría decirse, ¿no? O que lleva pues a esa construcción de paz. Entonces lo que les decía es que pensaba como en hacer este ejercicio, o sí, como en otra realidad alterna. Tal vez si esto no se hubiese dado, pues seguramente el taller no se estaría dictando, o no, si el laboratorio no se ejecutaría pues con ustedes, sino con otro tipo de personas. Por ejemplo, el año pasado estábamos trabajando, de hecho al principio de este año, trabajábamos con estudiantes de 11 y pues yo conociéndolos, sé que les gusta mucho el reggaetón, ¿no? Porque pues evidentemente en el taller pues nosotros abríamos como el espacio para que se pusiera música y demás, y por lo general es reggaetón lo que se escucha. Entonces me preguntaba si puede hacerse este mismo ejercicio con solo canciones de reggaetón. Hay reggaetón que nos suscite a la paz de alguna manera, o que hable de paz, o que haya algo pacífico en el reggaetón, en canciones de reggaetón. ¿Ustedes qué piensan? Como para darle tiempo a Derly que no sabe qué canción poner, o qué pieza. Mauri, entonces yo la cagué porque esa canción habla de la paz. Ah. No, pero te suscita algo así. Pues a mí me gusta mucho y a mí me trae paz, pero no habla exactamente de la paz. Si quieren puedo llenar el formulario de nuevo y quitamos esa canción. No, igual, bueno, igual tienes tus razones pues para ponerla, ¿no? Eso también es como parte del ejercicio, ¿no? Como ver las interpretaciones que le dan los demás. Por eso mismo no estamos haciendo como cada uno su visión de la canción que propuso, ¿no? Por eso es que la estamos como sorteando para ver qué le suscita a las otras personas, ¿no? Entonces, puede funcionar. Solo, Bueno, solo, solo hagámoslo así, a ver qué. A ver qué. bueno. Puede que a la otra persona también le guste y le suscite algo así. ah, Mauri, ¿dónde la mandó? Escríbelo aquí al chat y ah, tienes que llenar este formulario, ¿listo? Ah, yo mandé el link. Puta. Ah, Oh, perdón. Espacio educativo, oh, disculpen. Escribo el nombre, o mando el link, o ¿qué hago? O lleno el no, ya, formulario. ya lo abro, ya lo abro. Ok. Con esta mujer no se puede hacer nada. Uy. No, mentiras. ¿Y de quién es? ¿De Marta Todo Gómez? sería por delante. Sí, uy, sí. Yo ya me imaginaba a Early cambiando, o sea, uy, no, Dios mío, perdónenla. No, mentiras, ella es así, aquí respetamos a la gente por cómo es. Listo, para la guerra, se me olvidó poner para la guerra, aquí, para la guerra. Ay, ¿por qué las pone así, hombre? Tengo que escribirla. Darly, pero se llama la canción para la guerra nada. Sí, la canción se llama así. Bueno. Y es de Marta Gómez. Sí. Sí, señor. Bueno, gracias. Ay, dice que Marta. A ver. Perdónenme. A ver, para la guerra nada. Marta Gómez. Listo. Creo que ahora sí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. ¿Listo? No se repite ninguna. Chin, chin. Listo. Todo esto para esto así simple, súper sencillo. Entonces, a Juliana, todos estamos atentos. Mm, Listo. Si no, igual entran a el video y revisan pues qué le correspondió a cada uno. Si a alguien le tocó su propuesta, me avisa para
sortearla otra vez. ¿Listo? Ah, Mauli, Mauli, dímelo. en mi nombre dice que no dice mi canción, dice otra canción, dice una canción de la otra. Nene, también- es que esa es la dinámica. Usted va a interpretar la de otra persona y su canción se la van a delegar a otra persona. Ah, ok, ya entendí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. No, a ti Perdonen. por preguntar. No sabes cuánto nos hacían falta tus preguntas. Bueno, entonces a Juliana le tocó para la guerra nada de Marta Gómez, a la flaca, entonces le tocó contigo de la otra, a Ana María, la Llorona de Chabela Vargas, a Adriana, bueno, le tocó la canción de Michael Jackson, a Nata, Natalia Olarte, la de Black Eyed Peas, ¿qué? Sí, a Yolima, Mala Vibra, a Ángela, esa de Nina Simone, a John, a quien engañas abuelo, Alejandro, que se calle en los cañones, que es el poema, a Natalia Villalba, la de Mercedes Sosa, a Mauri, Perdón y Pilas de Edson Belandia, a Alejandra, Lejos de la Ciudad, y a Jimena Evelyn Cornejo, Las Golondrinas. Creo que nadie salió con su propuesta, ¿no? ¿O sí? No creo. No, no. Ah, bueno, re bien. Estamos entonces todos bien sorteados. Ana María, propusiste llenarte el formulario. Ana María, Ana María. Señor Mori. ¿Sí lo llenaste? Sí, igual formulario. Sí, yo lo llené. No, re Sí. bien. No, re bien. Yo sabía que sí lo habías hecho. Solo quería confirmarlo. Bueno, Querías confirmar, si yo estaba acá, tú querías confirmar. también. Bueno, listo. Entonces les recuerdo, la idea con este sorteo es que cada uno de nosotros y nosotras hagamos como una reinterpretación o una interpretación, no sería tan reinterpretativo, hacer una interpretación de la pieza artística pues que nos correspondió y basarnos en esta misma para realizar el boceto de lo que vamos a realizar posteriormente pues en nuestras láminas de acrílico. Otra persona que no tiene materiales entonces sería Ana María. Ana María, tendrías que acercarte a la oficina o regalarme tu dirección para llevarte los insumos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, sí, señor. Me escribes tu dirección al correo, por favor. Y el ejercicio en sí, entonces, sería hacer un grabado, una punta seca policromática en las láminas de acrílico. Como les decía la sesión pasada, entonces tenemos dos opciones. Una que es hacer la policromía en las tres láminas de acrílico, es decir, que cada color que yo vaya a usar debería estar en una de las láminas. Si mi boceto, si mi diseño tiene amarillo, rojo y verde, entonces en una lámina debería ir el amarillo, lo correspondiente, la línea o lo que sea correspondiente al amarillo, en otra lámina debería estar lo correspondiente al verde y en la otra lámina debería estar lo correspondiente al rojo, amarillo, rojo y verde, ¿sí? O la otra opción sería hacer entonces dos diseños diferentes y esto sí a una sola tinta, pero posteriormente de imprimirlos en la tinta pues que queramos, azul, negra, roja, verde, lo que queramos, iluminarla. Entonces recordemos que esta cuestión de la iluminación del grabado básicamente es
como intervenir el grabado, ¿no? Como pintarlo, colorearlo, acuarelarlo, no sé cómo decirlo, sí, intervenirlo, mejor dicho, con los pigmentos pues que deseen ustedes o crean pues convenientes. Igual les recuerdo, pues esto también es un laboratorio, entonces la idea es experimentar, explorar y demás. Como les decía, también lo que yo he venido usando pues son como muchas acuarelas, pero si ustedes no tienen acuarelas pueden usar la técnica del wash que nos permite como una simulación de la acuarela, por así decirlo. Listo, el wash entonces es simplemente un vinilo muy aguado. El vinilo es, pues, para los que no sepan, la témpera o si la pinturita, pues, que con la que pintamos en la escuela. Sí, en la escuelita, en el jardín, en el colegio, bueno, en fin. A esto simplemente le aplican agua y ya, ahí queda. ¿Listo? O pueden usar entonces colores o, bueno, lo que quieran, pueden usar. ¿Listo? Eso sería entonces el ejercicio. ¿Tienen preguntas? No, Bueno. Eh, no, nadie tiene preguntas. Las personas que no habían asistido, ¿todo está claro? Tengo una pregunta. Dímelo. La composición tiene, ¿cuántos colores debe tener? Bueno, recuerda entonces que lo que estoy diciendo es que hay dos opciones, ¿no? La segunda opción que vendría siendo la de iluminar los ejercicios, esa no importa cuántos colores sean, porque a la final lo que vas a hacer es una impresión de un solo color. A ver, espera un momento. Bueno, a ver, chan. Yo tengo yo todo. A ver, lo que decíamos la vez pasada es que, digamos que esta es la impresión normal, ¿sí? Esto solo tiene un color. Ahí lo ven perfectamente, ¿no? Solo un color. Esto yo lo Sí. puedo imprimir cualquier cantidad de veces, las que yo quiera. De hecho, yo aquí las tengo impresas 5 veces. Y todas pues me quedaron así. Lo que yo hice fue después empezar a aplicarles acuarela, color. Entonces, en este caso, no importa la cantidad de colores que yo quiera. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer pues combinando los colores que yo quiera. Pero en el otro caso, sí es necesario solo manejar 3 colores, ¿vale? Entonces, el otro caso, pues básicamente lo que hago es, si tengo, por ejemplo, este rosado, pues una lámina del acrílico debería estar como intervenida con solo este color. El resto debería ser blanco, no debería estar rayado ni nada. Y así sucesivamente, pues con todos los colores. Entonces, como tienen 3 láminas, que fue lo que se envió en los materiales, pues lo ideal sería que hubiesen solo 3 colores. Aunque, según lo que ya vamos a ver, aunque sería un poco más complejo, podrían usar también X cantidad de colores, las que ustedes quieran, siempre y cuando sepan combinarlos. ¿Listo? Para eso es que vamos a ver entonces un poco, o vamos a hablar pues un poco de teoría del color hoy, ¿vale? ¿Otra pregunta de pronto? Bueno. Bueno, voy a tener esto aquí guardado, no lo voy a cerrar. Y más bien lo que voy a hacer entonces es pasar ahorita como un documento, un blog, qué sé yo. Como las canciones con sus correspondientes
y la subo al Classroom, ¿vale? Como para que las tengamos ahí también. Listo. Y bueno, ahora sí. Tengo yo aquí entonces un círculo cromático para compartirles. Todos hemos visto pues el círculo cromático, ¿no? Alguna vez en nuestras vidas. Es una imagen pues muy común. Y esta cuestión como de la teoría del color y del círculo cromático, pues es como muy recurrente, ¿no? Y de hecho tiende a volverse como súper aburrido porque pues todo el mundo está como hablando de esto y como que la misma teoría siempre y la vuelta, entonces pues bueno, se vuelve un poco tedioso a veces, pero yo realmente considero que es bastante importante tener como claro, el círculo cromático. De hecho, yo siempre que estoy como pintando o que estoy haciendo algún ejercicio pues gráfico, tengo como un círculo cromático al lado porque, bueno, lo considero pues importante. No sé entonces si sepan algo del círculo cromático, cómo está compuesto, qué es lo que se ve en él o qué es lo que nos dice más allá de su composición, pues. Como nos damos cuenta entonces, bueno, también hay diferentes tipos de círculos cromáticos, ¿no? Este está dividido y es como el que más, podría decirlo, se usa como para explicar la teoría del color, pero existen diferentes tipos de círculos, ¿no? Entonces estos ya están como un poco más trabajados y de hecho son como los que se ven en aplicaciones como Photoshop y demás, que ya como que empiezan a difuminarse, ni siquiera hay esa separación de color exacto, como que el color llega hasta aquí y ya, sino que es todo como difuminado, ¿no? Yo entonces me voy a centrar un poco en este, que como que hace la división un poco más regulada, digámoslo así. Entonces, en el centro pues tenemos los colores primarios. Bueno, otra cosa es que vamos a hablar sobre la teoría del color, pero la teoría del color pigmento, porque existe teoría del color pigmento y teoría del color luz, ¿no? La que nos interesa a nosotros es la del color pigmento porque nosotros lo que vamos a hacer es pigmentar, ¿listo? Como pintar, colorear, en fin. Digamos que esta teoría lo que dice es que la suma de todos los colores es como la diferencia. La suma de todos los colores nos da negro o un color muy oscuro en el caso del pigmento, ¿no? Mientras que si conocemos, por ejemplo, de fotografía o conceptos así básicos de luz, vamos a darnos cuenta que la teoría del color de la luz dice que la suma de todos los colores es blanco. ¿Listo? Es como contradictorio, pero ambas son ciertas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué son los colores? Básicamente, pues son como el reflejo de la luz, ¿no? No sé si lo saben, pero absolutamente todos los objetos absorben la luz que viene, ¿no? Entonces estamos hablando de que, bueno, así rápidamente, pues, de teoría del color luz. Dice que vienen los rayos de luz, ¿no? Los blancos, porque vienen todos los colores en el mismo rayo, en el mismo destello, y lo que hacen es como los objetos lo que hacen es absorberla, ¿no? Como tragársela. Pero como que no todos los colores los absorben, dependiendo pues del objeto, sino que se reflejan. Entonces, por ejemplo, aquí en mi gorro, en mi gorrito, está absorbiendo absolutamente toda la luz, menos el color rojo, que es el que se está reflejando. Por eso es que lo estamos observando. Y así en absolutamente todos los objetos, ¿sí? Como que el color que estamos viendo es el que no absorbe el objeto. Es el que se está reflejando, ¿listo? El que vuelve pues a la visión. Por eso es que
lo estamos pues viendo. En el caso del blanco, lo que hace es que no absorbe ningún color, sino que todos los vuelve pues a reflejar, por eso se ven blancos los objetos. La pregunta ahí, por ejemplo, para entender esta cuestión, y que es como bastante interesante, es de qué color son los objetos en la oscuridad. Alguien que me responda. Donde no hay luz, ¿de qué color son los Pues objetos? no tienen color, ¿no? Porque se supone que la oscuridad absorbe el color, ¿no? Pues no es que absorba el color porque están en la oscuridad y no hay luz, ¿no? Entonces no hay nada que absorber. Entonces, asimismo, pues tampoco hay nada que Pues sí. reflejar, ¿no? Entonces, nada, básicamente los colores en la oscuridad, los objetos en la oscuridad, pues todos son negros, ¿no? Por eso también entra como esa discusión infinita. En la vida y en el mundo hay discusiones infinitas de muchas cosas. En este caso, existe la discusión infinita de que el color negro no existe, sino que es la ausencia de luz, ¿no? También existe esa discusión infinita de que el frío no existe, sino la ausencia de calor y bueno, un sinfín de ausencias que generan discusiones infinitas. En este caso nosotros podríamos llamarle color negro y no hay lío. Yo no me voy a enojar aquí porque le llaman color negro ni nada de esas pendejas. La ausencia que me dejó él, esa no sé si sea discusión infinita, ojalá lo superes rápido. Bueno, hasta ahí como la cuestión de la luz. Que de una u otra forma pues se puede como demostrar, bueno, pues de maneras simples, pero ahorita lo que nos interesa entonces es el pigmento, que también se puede comprobar. De hecho, si ustedes mezclan en algún momento todos los colores que tengan por ahí, de hecho, si mezclan los primarios, se van a dar cuenta que se va a empezar a generar como un tono bastante oscuro. Es imposible que llegue al color negro como lo conocemos, ¿no? O sea, el negro perfecto, este negro pues de mi cuello, eh, no va a salir nunca de la mezcla de todos los colores. Va a generar como un violeta súper oscuro, pero nunca va a ser negro. ¿Listo? Yo por lo general en las composiciones no uso negro, o sea, solo para imprimir. Para imprimir es que uso el negro, pero cuando pinto y demás no uso el negro para absolutamente nada. Entonces, ustedes me preguntarán, y si no usas negro, entonces, ¿cómo haces para oscurecer los colores? Pues, de hecho, el usar negro, básicamente, pues en los pigmentos, lo que hace es como arruinar el color, digámoslo así. No lo oscurece, sino que de hecho cambia su tono y lo que hace es volver el color otra cosa que no es en su esencia, digámoslo así. Entonces, para oscurecer los colores, ¿qué hago? Recurrir al círculo cromático. Como les digo, entonces existe en el centro del círculo cromático tres colores, ¿no? Los colores primarios, ¿listo? Entonces está el amarillo, está el azul y está el rojo. Esto puede estar no necesariamente pues organizado así. Puede que esté así, o puede que sea así, o como ya está. No importa realmente. Esto es como las matemáticas en donde el orden de los factores no altera el resultado. Aquí, si yo pongo el azul arriba, no va a importar. ¿Listo? No importa realmente. ¿Listo? Entonces, tenemos los tres colores básicos, amarillo, azul, rojo, y estos colores que nos salen aquí son efectivamente pues la suma de esos colores primarios. Entonces, si yo mezclo el azul
y el amarillo me da un verde. Si yo sumo el azul y el rojo, me da un violeta. Y si yo sumo el rojo con el amarillo, me da un naranja. Esos vendrían siendo como los colores secundarios, por así decirlo, ¿no? Son las mezclas de dos colores primarios. Si mezclamos los tres colores primarios, entonces decimos que tenemos un color bastante oscuro. No negro, pero sí cercano, podríamos decirlo, bastante oscuro. Entonces, Mauri, ¿qué hago entonces para oscurecer el rojo? Quiero un rojo, pero no quiero que sea ese rojo primario tan chillón, sino que quiero que sea un poquito más oscuro. ¿Le voy a aplicar negro? No. Si lo pones negro te queda ni siquiera... ¿cómo se llama este color? Ahora se me olvidó. Bueno, no va a ser un rojo más oscuro, sino va a ¿Vino ser... tinto? Exacto, no te queda vino tinto, sino te queda más bien como, exacto, como un marrón, como una vaina ahí re diferente. ¿Sí? Te va a cambiar realmente el rojo, va a dejar de ser rojo y se va a acercar más bien a otros colores. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Me voy al círculo cromático y me fijo en el color que está justo enfrente del color que quiero oscurecer, que vendría siendo lo que llaman el color complementario. Entonces, ¿cuál es el que está justo enfrente del color rojo? Si nos vamos así derechito, si nos damos cuenta, la línea exactica del amarillo y el azul, lo que quiere decir que no es ni el azul ni el amarillo, sino la mezcla de estos dos mismos. ¿Listo? Vendría siendo el verde. Entonces, ¿qué hago para oscurecer el rojo? Aplicar verde. ¿Listo? Siempre para oscurecer, que de hecho no se llama oscurecer, sino oxidar, se oxidan los colores. Lo que hago es usar el complementario, justo el que está enfrente del color. En este caso, ya no me cambia. Se puede usar, digamos, este mismo círculo cromático porque aquí hay diferentes tonalidades, ¿no? Hay diferentes como saturaciones de color, ¿no? Es el mismo rojo, pero saturado e iluminado de maneras diferentes, ¿no? Entonces es el mismo rojo con un poco más de blanco, porque ahí vemos que se está acercando hacia el blanco, en este caso, ¿no? Entonces, si yo quiero oscurecer este rojo que está al tercer nivel, digámoslo así, pues lo que voy a hacer es usar el verde que está al tercer nivel. O si lo quiero mucho más oscuro, pues entonces voy subiendo de niveles, ¿no? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Esto es súper simple, súper sencillo. Dime. Que sí, está muy sencillo, pero es que a uno no le enseñan eso. Está muy bacana esa información. Buena, sí. Sí, no, yo sé, o sea, es todo lo bien, bueno, yo no sé, para mí por lo menos que estoy como tan involucrado en esta vuelta de la gráfica y demás, se vuelve ya una cuestión súper tediosa, lo que les digo, como súper repetitiva porque es lo básico, literal, o sea, esto es muy básico. Si uno quiere componer o quiere pintar o quiere hacer algo, es muy importante realmente saber esto. Y es fácil de una u otra manera. En teoría es fácil, en la práctica ya se vuelve un poco más complejo. Bueno, sigamos entonces. Otra cosa muy importante es que existen colores cálidos y colores fríos. Los colores fríos, de hecho, el círculo cromático es tan bonito porque nos está también mostrando la división que hay entre colores fríos y colores cálidos. Entonces, si nos damos cuenta, esta linecita del verde, no sé si están viendo ahí el cursor. A ver. Sí, se ve. Sí, Se ve, bueno. Eso, esta línea del verde va de manera exacta con esta línea también, ¿no? Quiere decir que esos vienen siendo, mentiras, de hecho no va es de aquí a aquí. Sí, este también está tirado hacia el rojo. Entonces, violeta, sí. Este verde y este violeta de aquí son como la gama de colores fríos, ¿listo? Mientras que estos ya son colores cálidos, ¿listo?
los amarillos y los rojos suscitan como, sí, dan como esa sensación de calor, ¿listo? Mientras que estos verdes y estos violetas que están más hacia el azul suscitan más pues hacia el frío, ¿no? Dan sensaciones pues de frío, de ausencia de calor, ¿listo? Porque esto también es sumamente importante a la hora de componer. Si yo estoy pintando, algo muy difícil o muy complejo es como empezar a hacer las sombras, ¿no? Siempre que nosotros estamos pintando o estamos dibujando o estamos haciendo alguna actividad de estas, lo que genera como esa sensación de realismo o de profundidad, de volumen, es básicamente las sombras y las luces, porque asimismo como hay sombras, hay luces, ¿no? No tengo yo una cara plana, sino que tengo ciertas luces. De hecho, aquí hay bastantes luces en mi rostro porque la ventana queda hacia este lado, ¿sí? Entonces, esta pequeña nariz que tengo está tapando toda la luz que entra del lado derecho y pues aquí hay ciertas sombras, ¿no? Las partes en las que menos luz da, pues hay muchas más sombras, ¿no? Unas sombras mucho más pronunciadas. Entonces, importante saber que para que sea creíble, sea bastante llamativo en nuestra composición, ya hablando en términos pictóricos, importante mezclar las sombras dependiendo de el color de la luz. ¿Listo? Si tengo una luz cálida, es decir, naranjas, amarillos, rojos, las sombras deberían de ser frías, ¿vale? Ahí entonces está como cumpliendo también como esa teoría de los complementarios, ¿no? Importante también en las composiciones usar colores complementarios para dar sensaciones pues más agradables a la vista, ¿no? Las composiciones así que como que se complementan, valga la redundancia, en sus colores son mucho más llamativas que muchas veces las que usan, digamos, como una gama de amarillos, ¿sí? Entonces, amarillos oscuros, amarillos claritos y amarillos neutros. Llama mucho más la atención si se complementan, digamos, como los amarillos y los violetas. ¿Listo? En el caso entonces de las sombras que son muy complejas de manejar, muchas veces lo ideal es usar sombras frías con un ambiente pues cálido y viceversa. Si tengo un ambiente frío, lo combino pues con unas sombras un poco más cálidas. ¿Listo? Esto no quiere decir que entonces tenga un rostro, bueno, neutro, blanco, digámoslo así, y que el ambiente esté iluminado con una luz amarilla y le vaya a poner pues a la sombra un azul así re fuerte. No, hay también que empezar a manejar el círculo cromático. En este caso, estos que están un poco más elaborados, ¿no? Ir buscando, ir haciendo también mezclas de colores, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso, como los colores fríos y los colores cálidos. ¿Listo? Por ejemplo, los colores terciarios, que ya son la mezcla, pues bueno, podríamos decir que la mezcla es más como el color, la mezcla de los primarios, nos da entonces el... Mauri tiene el micrófono apagado, no escucho nada. miércoles. Sí, Gracias. ya. A ver, ¿desde dónde me quedé? Uy, se saca un silencio. ¿Desde dónde? No, que fue con vaciada incluida la flaca y su lindo tono de voz. Sí, gracias. Menos mal yo sé cómo anda flaco si no me hubiera puesto a llorar. Bueno, entonces les decía que importante mezclar las sombras, si es el ambiente cálido,
mezclar unas sombras frías, ¿no? Lo que no quiere decir que vaya pues entonces a poner un azul con un ambiente pues amarillo, ¿no? Tengo que ir mezclando. Para esto entonces, ¿qué hago? Si estoy usando este amarillo, que es el neutro, pues el primario, el básico, el medio, si se dan cuenta, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de cómo hayan creado su círculo cromático, está el azul, ¿sí? Uno de esos verdes que se está generando ahí en el medio de esos dos colores tiende a ser más amarillo. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de amarillo que de azul. ¿Listo? Lo que hace entonces que ese verde esté más incitado a ser un color cálido, ¿no? Mientras que si yo le mezclo ese verde con más azul, entonces va a tirar a ser un verde mucho más azulado, ¿no? De hecho, si ustedes mezclan en partes iguales, vuelvo y digo, el azul con el amarillo les va a dar ese color verde esmeralda que llaman, que es bastante, bastante bonito. ¿Por qué? Porque asimismo hay colores que son más fuertes y más débiles, dependiendo pues, sí, el color. En este caso, en este círculo cromático, el más débil es el amarillo. Entonces, si yo voy a mezclar en partes iguales el azul con el amarillo, el azul se lo va a comer súper fácil, ¿sí? Se lo va a desaparecer, por así decirlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de mezclar los colores, teniendo en cuenta esto. En toda la gama de colores, el más débil, evidentemente, es el blanco. Cualquier puntico que me caiga a mí de otro pigmento ya me va a cambiar completamente el blanco. Y en este caso también es importante entonces entender que es mucho más fácil oscurecer que aclarar. No sé si alguna vez les ha pasado, no sé ustedes que tanto pinten o coloreen o qué sé yo, que tanto usen pues pigmentos, no sé, pero es muy frecuente que a las personas, a los niños, a la gente pues que está iniciando, como que quiere sacar un color que es bastante clarito y dice, no, va a ser un azul cielo, un azul celeste pues. Y yo sé entonces que tengo que aclarar el azul. Entonces lo que voy a hacer es aplicarle blanco. ¡Pum! Le apliqué unas goticas de blanco. Uy, no, sigue siendo el mismo azul. Le voy a aplicar otras goticas de blanco. Se botan todo el tarro de pintura blanco tratando de aclararlo. Es muy difícil realmente aclarar un color. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Sacar aparte un poquito de blanco e ir aplicándole un poquito de azul. Y ahí ya se van a dar cuenta que va a ir oscureciéndose el blanco, va a ir yéndose pues hacia el azul, ¿no? Entonces, tener en cuenta mucho eso. Es mucho más fácil oscurecer un color que aclararlo. ¿Listo? Lo de las sombras está entonces un poco entendido. Este complejo, este tema de las sombras es bastante complejo y de hecho muy amplio. Entonces no quiero tampoco como quedarme ahí, detenerme pues tanto en la cuestión de las sombras. Porque de hecho hay sombras, digamos que dos tipos de sombras, ¿no? La sombra propia y la sombra reflejada. La propia, pues evidentemente es como la que genero yo, digamos, en mi rostro, ¿sí? Y la reflejada sería la que refleja, digamos, como mi cabeza en otra parte, ¿no? Como, por ejemplo, mi hombro. Esa es una sombra reflejada. Pero quiere decir que entonces aquí hay dos tipos de sombras. La reflejada de mi rostro y la sombra propia de mi hombro. ¿Sí? Entonces, esa cuestión de las sombras es bastante complejo. Lo importante aquí es que entiendan que a un ambiente cálido, una sombra fría. ¿Sí? Ahí ya empiezan ustedes a jugar y a hacer composiciones un poco más llamativas. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a ver unos pequeños ejemplos. También teniendo en cuenta que lo ideal siempre es como contrastar bastante
los colores, ¿no? Usar como colores complementarios en las composiciones. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar aquí y les voy a mostrar imágenes que ya hemos visto pues a lo largo de las sesiones, ¿vale? Vamos a ver entonces qué tengo. Aquí, chévere. Bueno, este es bonito. A ver. Aquí. ¿Recuerdan esta imagen, verdad? Sí, la recordamos. Esta fue de las primeras imágenes que vimos. De hecho, es de... a ver, les digo qué sesión fue esto. La sesión número 2, que fue en la que hablamos de composición. Si recuerdan, entonces usé esta imagen para ejemplificar como el punto de interés en el cuadro, ¿no? En este caso llegamos a la conclusión de que el punto de interés estaba aquí justo en como el rostro de la bailarina, ¿no? Que era como lo más llamativo de toda la composición. Entonces ahora fíjense en lo que les vengo diciendo de la teoría del color. ¿Listo? Tenemos una división súper clara que viene siendo como esta línea diagonal, ¿verdad? En el lado izquierdo vemos unos colores naranjas y en el lado derecho estamos observando unos colores bastante pálidos, pero que están muy tirados hacia el azul. Lo que quiere decir que en la parte izquierda tenemos un ambiente o un color que nos suscita ¿qué temperatura? Alguien en el chat, por favor. Lado izquierdo, color naranja. ¿Qué temperatura habría ahí? Una temperatura cálida. Y esta se está contrastando entonces con la derecha en un color azul, que sería una temperatura fría. Exacto, muy bien. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo entonces que es importante trabajar esos contrastes de color. ¿Listo? Aquí es de hecho bastante interesante porque el artista lo está haciendo con los complementarios, ¿no? Volvamos entonces al círculo cromático. Me va a tocar más bien compartirles aquí mi pantalla completa porque así va a ser muy difícil. A ver. Chun, 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 chun. A ver, aquí. Listo. A ver, ahora sí. Listo. Entonces tenemos el tab y tenemos el tab. Entonces, fijémonos entonces en el azul. ¿Cuál es el color complementario del azul? Si nos vamos derechito, nos damos cuenta que es el naranja. Aquí el artista justo está cumpliendo esa teoría. Está haciendo un contraste de naranjas con azules. ¿Está o no está? ¿Se ve bonita o no se ve bonita la pintura? ¿Es llamativa o no es llamativa? Bueno, vamos a ver entonces ahora otra. Aquí de esta composición, de esta... bueno, no sé. No, aquí no tanto. Bueno, ya no nos sirve tanto. Bueno, Sophie Taubert, es que, bueno, estos son artistas muy... aquí, con Malevich. Aquí hay contrastes de color, evidentemente. Usa muchos azules y muchos rojos y naranjas, ¿no? Fíjense entonces que también hay ese contraste de cálidos y fríos en la composición, lo que también hace que sea, pues, evidentemente muy, muy llamativa, aunque no está tan dividida, por así decirlo. Por lo general, en los paisajes se ve bastante esa división como de las sombras
frías o cálidas dependiendo como del ambiente, ¿no? Aquí digamos que no se percibe tanto como el ambiente, o bueno, no sé ustedes qué perciben, que sí, el ambiente, ¿qué temperatura tiene? Pueden decir ustedes que fría o más bien cálida en esa pintura, en esta de Malevich, aquí a mi derecha. Bien, es cálida. Entonces, si nos damos cuenta en las sombras que él está usando, por ejemplo, en las paredes, ¿de qué color son? ¿Frías o cálidas? Frías, sí, re bien. ¿Se va entendiendo o no se va entendiendo cómo es la cuestión? Quizás. Aquí, por ejemplo, también se puede decir, se percibe. La temperatura de este cuadro, ¿cálido o frío? Frío, dice Darly Tatiana. Mm, Juliana dice que cálido. Uy, bueno, ahí, a ver, quiero ver más comentarios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dicen? ¿Frío y cálido? No, a ver, no se puede. Esto no es Bogotá. Fajardo. Tibio. Bueno, yo realmente. Ay, lo voy a decir por acá porque me salen muchos anuncios y no puedo abrir el chat. Frío, Dilo, caliente, dilo. cálido. Dilo. Rápido. Cálido. Cálido, cálido. Sí, yo realmente también veo un ambiente bastante cálido en la composición. Cálido porque hay sol. Puede ser una teoría aceptable, pero también se puede como relacionar el sol con el azul, ¿no? Un cielo así, por ejemplo, como este, bastante despejado, podría suscitar que hay un sol intenso, así no se vea, digamos, como el sol, digámoslo así. Pero si nos damos cuenta, el sol que dice Natalia está evidentemente aquí, ¿no? Que es la luz que se está generando. Y esta luz que se está generando, pues, aquí en donde no hay sombra, ¿de qué color es? Es un verde bastante tirado hacia el amarillo, lo que quiere decir que es cálido. Y entonces fijémonos en las sombras que están generando las nubes, que aunque no esté esa nube mostrándome, pues que está ahí, el artista la pone y uno la entiende, evidentemente, pues por la sombra, ¿no? ¿La sombra de qué color es? El mismo verde, pero más tirado hacia el azul, lo que quiere decir que el ambiente es cálido, pero las sombras son frías. ¿Listo? A ver, sigamos dándole derecho. En estas, por ejemplo, entonces también, fijémonos que arriba está el azul y abajo están los colores como naranjas, ¿no? También generando ese contraste de colores, ¿no? Aquí, bueno, lo que más se ven son los rojos y los verdes, ¿no? Como los que más llaman la atención. Y entonces ahora fijémonos en el círculo cromático. ¿Cuál es el complementario del rojo? El verde. Entonces, aquí nuestros artistas, bueno, de hecho todas estas son de Malevich, nos están mostrando cómo las composiciones llamativas se generan gracias a estos contrastes de colores, ¿no? Siempre usando como los complementarios, aunque en este caso son como colores muy básicos, por así decirlo. ¿Listo? Pero en estos ya es mucho más complejo, aunque por ejemplo aquí también está usando muchos verdes y los rojos son también bastante intensos, no intensos, sino se perciben bastante, ¿no? O sea, hay un contraste también de color ahí bastante notorio. Bueno, no hay más aquí. A ver, no, Durero no tiene. Bueno, a ver, bueno, en este de Canaletto podemos observar también esta, re bien. Vean, por ejemplo, entonces esta de Canaletto. ¿Ambiente cálido o ambiente frío? Aquí ya me toca otra vez partir por la mitad.
¿Cálido o frío? ¿Cálido o frío? De Argentina, cálido. Cálido. Listo. Fíjense entonces en las sombras. Aquí es mucho más complicado, ¿no? ¿Las sombras que se están generando son frías o son cálidas? Según la teoría de nosotros deberían de ser frías, ¿no? Pero aquí están frías o cálidas. Las sombras están cálidas. ¿Cuál? ¿Cuál de esas sombras? Digamos, no sé, Hay varias. digamos, la sombra que se genera acá en esa vueltica que está al pie de la vieja, no es que no sé cómo explicarlo, al pie de la casita, que está al pie del río, todo está al pie del río, no sé, no, la que está donde pasa la gente, esa, la Esta. primera. Ajá, Primera, esa ¿no? es como más oscura, siento que es como más fría, en cambio esta es como más cálida, siento yo. Esta que te estoy señalando, ¿es fría o cálida? Esa es cálida. ¿Y fría cuál sería? ¿Esta? Pues la más oscurita, ¿La más sí, oscurita? Yo, donde saca el masito bueno. pegado, tan ¿Y acá. si me acerco, sigue siendo cálida o fría? Veámosla aquí, por ejemplo. Uy, no sé. Debe ser- Por ejemplo, aquí se ve perfectamente como un verde, pero no es una sombra, ¿o sí? No, es como un pastico. Igual está más tirado como hacia el amarillo también. Bueno, ahí entonces quedan las dudas. Yo realmente veo unas sombritas frías, ¿no? Son como unos colores tierra, pero están como, no son tan cálidos. Pero, entonces fijémonos cómo es que está perfectamente esa división. Aquí sí se ve re bien la división del cálido y el frío. O bueno, sí. Sí, del cálido y del frío, digamos como en el cielo ese azul y el calor más tirado como hacia la tierra, ¿no? Como hacia lo terrestre, ¿no? Entonces también está ese contraste de colores, ¿no? Azul y naranjas o colores tierras, pues cálidos, ¿no? Entonces fíjense que sí se da bastante. Aquí sucede exactamente lo mismo, aunque digamos que como por el espejo de agua, pues evidentemente no va a estar como tan separado, como tan dividido el color, ese frío y ese cálido, aunque fíjense que evidentemente también está eh, en los edificios, ¿no? Está frío, cálido, ¿no? Frío, cálido. Y aquí entonces podemos observar las sombras de los edificios. ¿Son frías o son cálidas? Frías. Listo, muy bien. A pesar, digamos que de que el ambiente se ve bastante frío, fíjense que puede decirse que hay sol, pero no es un sol pues tan intenso. Las sombras aquí también tienden a ser frías. ¿Por qué? Por el mismo contraste del edificio, ¿no? El edificio, de hecho, ya tiene ese color cálido. Entonces las sombras también deberían de ser un poco más frías, ¿no? Pero guardando también un poco ese color cálido, ¿no? Se ve también como el rojo del mismo edificio. ¿Listo? ¿Eso cómo se hace? Mezclando los colorcitos. Estos ya están. Bueno, Banksy, pues sí que menos. Aunque aquí también es importante ver en esta historieta de Sin City lo que les decía de la luz y la sombra, ¿no? Cómo es importante generar o dar como ese realismo, por así decirlo, como sensación de que hay volumen gracias a la luz y a la sombra, ¿no? Importante la sombra y la luz. A ver qué otra hay por ahí. Aquí también sucede exactamente los contrastes. Yo no sé por qué, pero solo tengo imágenes azules y naranjas. Pero fíjense entonces cómo es que los artistas, grandes artistas, pues usan esa teoría, pues que les estoy mencionando, esa teoría del color, de contraponer los colores, ¿no? Como de usar siempre los complementarios para sus composiciones.
Entonces aquí vemos evidentemente un azul y un naranja siendo pues complementarios y generando una composición bastante agradable, ¿no? En este caso sucede exactamente lo mismo, azules y naranjas. En este caso, azules pero muy grisáceos, de hecho sí, muy opacos, por así decirlo, sin tanta luz. Y ese rojo ahí llamando bastante la atención. Bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Aquí hay mucho azul, mucho naranja. Muchos azules y muchos naranjas. A ver, ¿qué más hay? Otro ejemplo. En el collage. Un collage que puede suceder. Aunque bueno, fíjense que también, oigan, sí, solo imágenes azules y solo naranjas. Fíjense en las composiciones, ¿lo ven? Siempre están así muy contra. Bueno, vean, está. Chévere, un collage así, deberíamos de hacer uno así bien chamazo. A Nata que le gusta hacer collage, que sea un collage así bien poderoso. Aquí, por ejemplo, entonces también podemos observar un poco como ese contraste de temperaturas, por así decirlo. Se ve bastante pues en el azul frío y el pasto pues que tiende a ser un poco más amarillo, ¿no? Entonces hay contraste ahí también de temperaturas. A pesar de que pues es un collage, no es una composición pues pictórica, no es pintada pues. Otra manera también de componer sin hacer como esa cuestión de los complementarios, que era la que les decía también, de generar como diferentes gamas de color, ¿no? Como saturar o desaturar también el color, ¿no? Entonces podríamos decir que es como monocromática la composición en este caso, ¿no? Como bastantes azules y violetas. Entonces como muy cercanos, ¿no? A la final el violeta pues se mezcla o se llega pues al violeta con el azul, ¿no? Chin. Aquí hay como amarillos y violetas bastante interesantes. En este mucho amarillo y mucho naranja también podríamos decir que es bastante monocromático, por así decirlo, ¿no? Como que maneja una misma gama de un mismo tono, de un mismo color. Aunque, saben que si tengo una imagen por aquí, la voy a buscar rápidamente, tan diapositiva, no, esto debe ser aquí en libro de arte. A ver, yo miro una de las, esta, Picabia entonces tiene esta imagen que me gusta a mí bastante usar como esta paleta de color, me gusta mucho el naranja y el amarillo, se me hace que son como los colores complementarios más interesantes, aunque no quiere decir que los otros no se vean bien, ya de hecho vimos cómo juegan de bien el azul y el naranja en todas las otras pinturas, pero fíjense cómo no sé, llama bastante la atención el amarillo puesto en ese fondo naranja, ¿no? Lo que les digo, yo uso bastante esta paleta o bueno, la usé, ya ahorita estoy como buscando otras paletas, como más rosas y azules. Pero sí duré mucho jugando como con esta paleta de naranjas y amarillos. No hemos visto a Picabia con ustedes, pero también es un artista bastante interesante que pueden buscar. Entonces aquí pues una pieza de él. También donde se cumple, digamos, como la misma teoría de generar esos contrastes fríos y cálidos. Pues en este caso el violeta es el frío y el cálido pues evidentemente el amarillo, ¿no? Y siempre siguiendo como eso de los colores complementarios. Vamos a ver qué más hay aquí. Bueno, de Chirico que también se puede ver como el azul y el naranja. Bueno, en este caso se ve verde.
Nada, composiciones. Aquí el loco es como el que empieza a jugar bastante como con la perspectiva y la vuelta al punto de fuga y demás. Vean esta de Marx Ernst. También con el naranja y el azul, jugando bastante con ese contraste de colores. Bueno, Magritte, bueno, no hay más así como, normalmente, no, es que ARP también muy complejo. Bueno, no, si no tengo más imágenes así que mostrarles como de contrastes así súper fuertes. Aquí nada, acá igual también vemos como esa composición, podríamos decirlo, monocromática, ¿no? La que juega mucho como con el amarillo. Esto es una serigrafía del taller 4 rojo, bogotanos. Bueno, bogotanos no, estaban ubicados aquí en Bogotá, pero no sé si todos los artistas que hacían parte del taller 4 rojo eran bogotanos. De hecho, uno de ellos era italiano, que es el maestro Gian Grandi, un italiano que llegó aquí huyéndolo al servicio militar en Italia, pues. No, pues que no tengo más imágenes así como para mostrarles. No sé si tengan preguntas acerca de esto de los contrastes y como de la teoría de color. Todos estos son serigrafías bastante interesantes. Fíjense, bueno, ya que estoy aquí viendo estas imágenes, fíjense entonces cómo uno puede hacer composiciones bastante interesantes a partir del collage, ¿no? Que es lo que yo también les he intentado como inculcar. A partir del collage, no necesariamente saturando así de imagen, por así decirlo, poniendo todo el plano lleno de pinturas, de recortes y de vainas, se pueden crear cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, podemos usar ¿cómo se llaman estas hojas? Bueno, estas hojas que vienen ya como con degradé, puede ser el fondo de estas. Y, no sé, usar fotocopias de billetes y las otras imágenes pues ya se buscan en revistas y demás, ¿no? National Geographic tiene todas estas imágenes, entonces si tienen por ahí un mercado de las pulgas cerca, compren de esas revistas que tienen muchos recortes interesantes para hacer collage, muy interesantes. Bueno, no, sí, el collage es bastante, es una opción bastante interesante, bastante importante a la hora de crear, ¿no? Lo que siempre les he dicho, si ustedes no saben dibujar, digámoslo así, no saben, porque pues evidentemente todos sabemos dibujar, lo que pasa es que nos meten como el chipcito de que los dibujos tienen que ser tan naturalistas como tan cercanos a la naturaleza, a la realidad, que los dibujos alternativos o lo diferente no está bien visto, supuestamente, ¿no? Pero son estéticas diferentes y también son maneras de expresarse, ¿no? Entonces, nada, yo estoy firme en la teoría de que todos, absolutamente todos, sabemos dibujar. A ver, preguntas entonces. ¿Qué otros referentes nos recomiendas? Referentes de como que manejen el color bastante bien, porque no, eso una infinidad de artistas. Fíjense en, bueno, es que artistas así como que manejen bien el contraste, o sea, que en todas sus pinturas se note el contraste perfectamente, es muy difícil, pero sí, la mayoría juega con chan, voy a dejar aquí de mostrarles mi pantalla. Todos juegan bastante con esta misma teoría, ¿no? De los contrastes. Voy a buscar entonces otros a ver qué onda. Sí, súper clásicos. Es que vean, muchos juegan
muchos juegan como con esa, aquí, como con esa misma composición, como con ese mismo contraste azul y naranja. Sí, absolutamente se ve muy, muy claro. Amarillos y azules. Siempre, siempre, yo no sé por qué, pero en serio se ve muy, lo usan bastante. Mm, no, es que sí, hay muchas composiciones así. Estas ya son entonces más monocromáticas, ¿no? Hay, digamos, como ese contraste, pues, de dos colores opuestos, pero evidentemente, o bueno, no, de pronto no sea tan evidente, pero sí puede suponer uno que para llegar, digamos, a estos tonos, a estas sombras, um, usó Dalí efectivamente los colores complementarios, pues para, como les digo, oxidar el amarillo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si conocen este es Salvador Dalí, del que hay pues infinitas pinturas. De hecho, era tan extrovertido que hacía de todo. Mm, Pueden ver entonces pinturas de él, veamos muralistas, no sé, veamos de Diego Rivera, que también tienen, pero que murales, que hay unas composiciones, de hecho, que me gustan bastante, que podríamos decir que están bien contrastadas, podríamos decir. Ve, y ahora qué onda. No me aparecen. Chun, 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 chun. Ve, no sé lo que busco específicamente. Bueno, no, en esta no se ve tanto como ese contraste. Creo que estas pinturas son bastante grandes, ¿no? Estas son inmensas. Nata nos puede hablar de ellas que él las vio en vivo y en directo. Aquí, por ejemplo, también se ve el azul y como los naranjas, aunque no sé si sea tan así, ¿no? Si esos sean los colores, pues, originales. Tengan en cuenta también que uno nunca está viendo la obra como es, ¿no? Siempre uno está como dividido, como que está, sí, está viendo la obra ya tratada, ¿no? Pues de hecho puede que yo tome la foto más fiel posible de la obra, pero no voy a ver lo que es la obra tal cual, porque pues ya estoy cambiando ciertos colores. Los píxeles de una u otra forma me va a cambiar la obra. No hay nada como también observar pues una obra en vivo y en directo, ¿no? Como dicen por ahí, en vivo y en directo. También importante de las obras ver el gesto del autor, ¿no? Eso también le da mucho peso a la obra, como la pincelada y demás que imprime el artista. No, estos murales son bestiales. Yo pues no los he visto en vivo y en directo por ahora. Espero poder verlos pronto. Pero son bestiales, o sea, tienen mucho contenido. Algún día, sí, algún día. Algún día cercano, es lo que espero. Algún día cercano. Eh, pero pues tienen mucho contenido, o sea, lo que siempre les he dicho también de las composiciones es que uno no pone cosas porque sí en las composiciones, como no, aquí está mucho espacio en blanco que le pongo, pongámosle una mariposita. No, esa mariposa debería de tener un porqué en la composición, ¿no? Que si es una mariposa sin alas,
también debería tener un porqué esa mariposa sin alas, ¿no? O sea, todo lo que nosotros involucramos en las composiciones tienen un porqué. Entonces, imagínense ahora todas estas composiciones, todos estos murales, mm, todas estas cositas, todas estas eh, elementos que existen en ellos, pues tienen un porqué, ¿no? Bueno, pues los muralistas de la época, estamos hablando de que se empezó a dar como el muralismo en 1920 aproximadamente. Mm, sí, anteriormente estábamos hablando como de mucho Europa y la vaina, ¿no? Pero estos loquitos, Diego Rivera, Orozco, se me olvidó el nombre del otro loquito súper importante en la cultura, pues, muralista, empezaron a generar como su propia vanguardia, por así decirlo, pero siento yo también que fue mucho gracias al Estado mexicano, ¿no? De hecho, se da la cuestión del muralismo ahí mismito después de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, pues se genera esta cuestión de la Revolución Mexicana porque llevaban con el mismo presidente como unos 30 años, una vuelta así, y pues ya estaban cansados de esto, o sea, vamos nosotros básicamente por ahí, ¿no? Llevamos con el mismo presidente o con el mismo que pone el mismo de siempre el resto de tiempo. No, pues entonces aquí los mexicanos sí se cansaron y empezaron a hacer su revolución, sus revueltas y demás. Entonces, cuando llegó, ay, ahora se me olvidó el nombre del loquito. Bueno, el último que montaron después de la Revolución Mexicana llegó pues a la presidencia y este entonces empezó a designar a todos como sus ministros, ¿no? Entonces el ministro de Educación lo que hizo para empezar a educar a la gente fue crear como esta propuesta de murales pedagógicos, por así decirlo, lo que siempre he llamado yo pedagogía visual y que es como también lo que trabajo con las sesiones de referentes, ¿no? Crear como esa pedagogía visual, acercarse a lo visual y entender también desde la misma expresión, desde ese lenguaje visual, ¿no? Entonces, lo que hicieron, el otro es Siqueiros, ¿no? El otro muralista, Orozco, Rivera y Siqueiros. Lo que hicieron entonces fue empezar a retratar en los muros públicos, porque de hecho esto está, la mayoría de estos murales están en edificios públicos, pues sí, sí, edificios del gobierno, por así decirlo. Empezaron pues a retratar la historia mexicana y evidentemente pues todas sus raíces y demás, ¿no? Como tratando de mostrarle pues a la gente las cuestiones pues raizales y demás, cosa que aquí por ejemplo en Colombia falta mucho, ¿no? Aquí no se da eso pues por parte del gobierno, ¿no? El gobierno no quiere que nosotros tengamos como una memoria, por así decirlo. Y lo que hizo muy importante a los muralistas pues fue básicamente esto, ¿no? Ya pues se dieron a conocer en todo el mundo y tanto así pues que se generó como un movimiento bastante interesante y bastante comunista de hecho porque Diego Rivera pues hacía parte del movimiento comunista y era muy parcero de Trotsky y toda la vuelta. Entonces sí nos damos cuenta en muchos de los murales también se ven como figuras políticas, ¿no? Como Lenin. Por ejemplo, aquí está, no la vimos. No, aquí no se ve. Esperen un momento. Se ve a Marx en la parte de arriba. Ya les voy a compartir otra vez. Chan, 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 chan. Aquí. Chin, 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 chin.
No sé si aquí lo estén viendo, pero ahí está Karl Marx y de hecho le está dando como señalando, como dando indicaciones, por así decirlo, como mostrándoles el camino a los obreros y de hecho, bueno, campesinos y a este loquito que hace parte como del ejército, ¿no? Como de los que están alzados en armas, ¿no? Entonces fíjense que esto literalmente es un lenguaje, ¿no? Lo que estamos viendo es algo que da a entender, ¿no? Que se lee. Las pinturas son como los libros, hay que leerlas. No solo verlas, visualizarlas y ver qué tan bonitas son, sino hay que tratar de leerlas. Entonces, fíjense, yo, por ejemplo, no había visto esta pieza, pero evidentemente se puede notar lo que quieren decir, pues aquí en la parte por lo menos superior, ¿no? Y si seguimos viendo, seguramente vamos a encontrar como historias, por así decirlo, en todas las, pues todos los recuadros y demás que hay. Entonces son invitarlos, ¿no? También a eso, a que escriban en sus composiciones, como escriban, sí, traten de dejar mensajes, de relatar con sus composiciones y a que también lean otras composiciones, ¿no? Bueno. No, artistas hay muchísimos y que en los que se pueda visualizar un poquito la cuestión Tamayo, dice Nata. Otro artista. Se me olvidó ahora lo que les iba a decir por leer a Natación. No, Nata, Dios mío. Bueno, nada, que artistas, entonces hay un sinfín de artistas y de los grandes artistas de la historia, evidentemente van a encontrar muchas composiciones así súper llamativas que están básicamente pues contrastadas, perdón, que están bastante contrastadas. Esta cuestión de la teoría del color, como yo se las mostré, fue así súper rápida. Es un poco más compleja, evidentemente si se dan cuenta pues se trabajan muchas cosas en torno a ello, pero así como se las mostré también es, pienso yo que bastante clara. No sé si tengan alguna pregunta referente a esto, porque pues es importante más que nada entender lo de los contrastes y lo de los colores complementarios que, como se dan cuenta, nos ayudan a hacer un sinfín de cosas. Y lo de aclarar los colores. Siempre que quieran un color claro, lo mejor es que al blanco le aplican el pigmento que necesitan, no aplicarle blanco a otro color. Es mucho más difícil aclarar que oscurecer. Oscurecer, se oscurecen los pigmentos súper fácil, pero aclararlos, imposible. Es muy difícil realmente. ¿Listo? Entonces no sé si tengan preguntas hasta ahí. Yo no supongo que cuando ya estemos aplicándolo tendremos dudas Seguro. en la práctica. Listo. Entonces, la idea es que, visto esto, empecemos como ya, y ya teniendo como nuestros temas, nuestras canciones y demás, las escuchemos o leamos, por ejemplo, en el caso de Alejandro, leamos el poema y hagamos como nuestra interpretación de estas piezas, que saquemos un boceto de estas piezas del tamaño que tenemos de los acrílicos, o como siempre les he dicho, si ustedes no quieren trabajar ese tamaño, bien lo pueden cortar, no necesariamente tienen que trabajarlo de manera rectangular. Si quieren hacer un círculo y tienen cómo cortarlo, pues bien. Si quieren trabajar, bueno, si quieren trabajar en forma de círculo, pueden trabajar con CDs. Puede ser, ¿no? Una opción. Los CDs son lo mismo, acrílico, digámoslo así. Entonces también lo pueden usar. Si quieren trabajar el CD, me avisan y les explico cómo trabajarlo.
¿Listo? Me escriben al correo. ¿Listo? Chan, 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 chan. No, ¿dónde podemos ver la canción que nos tocó? Ah, bueno. Te voy a decir qué canción te tocó. Lo que voy a hacer es hacer un listado con las canciones y demás, o sea, como nos correspondió a cada uno y cada una, y lo voy a subir al Classroom, pero esto más al rato porque tengo otra sesión ahorita. Tengo que quitar otro taller ahorita. Mira, a Natalia Villalba le tocó Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. ¿Listo? Gracias, se me había olvidado. Nada, dale, todo bien. Chan, 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 chan. Ah, bueno, entonces lo que les digo, voy a subir entonces la lista, pero entonces la subo ahorita y también ya creé el ejercicio que estaba pendiente. Es decir, que en el Classroom, teniendo en cuenta pues que ya también todos tenemos materiales, menos 2 personas, podemos ahora sí realizar nuestra composición o nuestro ejercicio de aproximación a la punta seca, que fue el de el Tetra Pak. ¿Listo? Entonces, nada, la idea es que empecemos entonces a subir este tipo de ejercicios al Classroom. ¿Listo? Son ejercicios sencillos. Entre los materiales pues también estaban, había tinta litográfica negra, la pueden rendir, o sea, para que sea un poquito más líquida, la pueden mezclar con aceite de cocina, la otra vez probé y funciona re bien. Limpian también la lámina del Tetra Pak con aceite y pues evidentemente un trapito. Sí, ese ejercicio es libre. Lo que yo les había propuesto es que hicieran ese ejercicio basándose en una composición que ya habían hecho, que la composición que hicieron para la trama inglesa. Porque recuerden que para estos ejercicios es importante solo hacer líneas, ¿no? No como colorear, porque no les va a salir, sino solo líneas, ¿listo? Pero si no quieren reusar, digámoslo así, el de la trama inglesa, entonces pues nada, hacen otra trama inglesa, otro dibujo, pero pues con solo líneas, ¿vale? Y ya, eso sería todo. Entonces, no sé si algo falte. Aún tenemos como pendiente hablar un poquito de lo que pensamos de si el arte de una u otra forma influye o puede aportar a la paz. Esto que les contaba de los muralistas, de una u otra forma puede dar inicio como a esa, como a ese tema, ¿no? Entonces, no sé si pensaron acerca de esto, o si no pensaron, pues qué piensan en este momento. Hagamos unas 5 intervenciones de lo que creemos puede ser el arte en este proceso de culturas de paz y finalizamos con la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, lo que voy a empezar, yo voy a decir rápidamente. O bueno, no, mientras yo no voy a empezar. Le voy a dar la palabra a alguien que me cae muy bien y es Darly Tatiana. Darly me cae muy bien. Darly, ¿qué piensas del arte en este proceso de culturas de paz? ¿Tú crees que el arte afecta en algo las culturas, no sé si de paz, o bueno, sí, en ese proceso de la cultura de paz, ¿crees que el arte tiene alguna cabida? Porque yo, Porque me caes bien. Castigo. Por castigo, falta, sí, eso. está bien. No, pues yo creo que sí, Porque es muy precisamente bonito. ¿Qué? Vuelve a empezar. No, es que porque
Precisamente, pues yo, mientras que usted hablaba, como que pensaba y se me vino como la palabra, o sea, la palabra herramienta a la cabeza, pero pues dije como que no, porque, o sea, que respecto como al arte es como una herramienta muy fuerte, pues en esos procesos como de paz y cultura. Entonces dije como que no, bloqueemos la palabra herramienta porque pues puede que sí, pero pues pienso que es algo más profundo que una herramienta. Digamos como en estos días pues ya he estado como aquí chismoseando, he estado pues digamos en mi proceso de práctica de la universidad, entonces en el espacio en el que yo estoy pues es un espacio donde hay mucha violencia pues respecto como al contexto social. Entonces, digamos como que lo que hace la organización en la que yo estoy es apoyar con arte y teatro, pintura y toda esta vuelta, pues como este tipo de contextos, ¿no? Entonces, pues yo creo que el arte es indispensable. A lo bien, o sea, yo me pongo a pensar como, digamos, desde mi experiencia personal, yo sería merañerita tan solo ratamillos, si tal vez yo no hubiera conocido videos o si no hubiera conocido a La Negra y sus espacios de teatro, porque de alguna forma le abre a una mucho camino para aprender y le genera como cierta sensibilidad respecto a cómo vemos el mundo, a cómo vemos nuestro contexto, a cómo podemos expresar de alguna forma esas problemáticas y esas vueltas que como que lo mueven a uno por medio del arte. Entonces, pues digamos, en el teatro me parece que también es muy fuerte como la expresión que uno puede llevarse igual acá. Me parece que toda esa vuelta del muralismo es muy buena con lo que nos ha mostrado. Entonces yo creo que sí, que como que el impacto que tienen las artes en esto de la cultura de paz es muy fuerte y es muy valiosa y hay como que fomentarla mucho más. También como hacer la deconstrucción de lo que creemos saber del arte, ¿no? Porque como decía Mauri, creo que eso es lo que yo más como que aprecio que nos haya enseñado, y es que pues no hay que ser los meros artistas naturalistas y el mega artista como para poder llevar un mensaje que transmita pues lo que pensamos, ¿no? Respecto como a nuestro contexto, digamos, como lo que está pasando esta semana. Entonces, pues sí, como que pienso que sí es mega importante. Me parece que sí, que esos procesos artísticos son fundamentales. O sea, más allá como del cuento académico o de lo que uno puede hacer, lo artístico es fundamental. Y ya. Bueno, bien chévere, gracias. Hay algo de lo que tocaba, Derly, que quería hablar, pero le voy a dar la palabra a alguien más. Mientras tanto, ¿listo? Ahorita hablo yo. Es que no, me ponen a hablar a mí de esta cuestión y se acaba la sesión, nos dan las 2 de la tarde. Jimena, Jimena, ¿estás? ¿Estás ocupada? Sí, acá estoy. Pero no ocupada. No, no mucho. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Derly. Digamos que el arte sirve como un elemento catalizador de la violencia, y no solo de la violencia, sino también sirve en muchos casos como terapia, ¿no? Para muchas, digamos, no sé, como afectaciones emocionales o mentales. He visto que funciona, pero eh, para mí, en mi opinión, pues la acepción de arte en la construcción de paz me gusta más que cultura de paz, es como ese elemento de construcción de memoria, ¿no? El arte juega un papel de verdad muy, muy importante en lo que tiene que ver con la construcción de la memoria histórica de un país. En los ejemplos que tú mostrabas digamos, de la Revolución Mexicana, y se puede ver, ¿no? Por medio del arte, de cuadros, de teatro, se puede interpretar la historia y cómo se cuenta la historia. Y ya, ese es mi aporte. Bueno, listo, sí, bien chévere. Dos cosas entonces. La primera es, Derly entonces nos hablaba de que ella no quería llamar el arte como herramienta, pero si nos damos cuenta a lo largo de la historia de nuestro país, de la humanidad y demás, desde que se utiliza este concepto del arte, siempre ha sido una herramienta, no solo una herramienta, digamos, para expresar individualmente un sentimiento, o, bueno, qué sé yo, sino que siempre ha sido una herramienta
utilizada por diferentes instituciones. De hecho, por mucho tiempo fue la herramienta más útil de la iglesia, de la religión, para generar como adeptos, ¿no? Anteriormente, no sé si ya se los había dicho, no sé, no, la gente no sabía leer, ¿no? Pues eran muy pocos los que leían. Evidentemente, pues la gente no podía leer la Biblia porque pues no tenía la habilidad pues de la lectura, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la iglesia para como traer más público a sus iglesias? Pues evidentemente crear historias y mostrar de manera visual lo que la misma Biblia podría decirle a los que solo ellos podían leer, ¿no? Entonces generaron como este lenguaje visual para también generar adeptos, ¿no? Entonces sí ha funcionado, digamos que el arte como herramienta a lo largo de la historia. Entonces podríamos decir que suena feo, pero lo es. De hecho, yo cuando empecé a estudiar artes sentía justo eso, que yo quería era generar como un pensamiento propio y usar el arte para cambiar al mundo, lo que les decía yo la vez pasada. Cuando me di cuenta que el arte funcionaba desde un principio para como generar un chipcito en la gente, como que me rayé un resto con la cuestión de querer hacer arte y demás, ¿sí? Porque pues era justo eso, ¿no? Se estaba, a lo largo de la historia, pues el arte se ha utilizado es básicamente para eso, para generar adeptos en diferentes circunstancias y en diferentes contextos. De hecho, Hitler usaba bastante el arte para, pues, involucrar pues también al ejército, ¿no? A otras personas. De hecho, también quería imponer su concepto de arte, ¿no? De hecho, lo que él no creía arte, lo llamaba arte degenerado, ¿no? Y asimismo creó un sinfín de artistas degenerados, que hoy en día son artistas, perdón la expresión, de puta madre, porque pues son artistas que en la historia del arte cumplen un papel bastante importante, pero pues a Hitler esto no le parecía, simplemente porque eran judíos o eran negros o en fin, ¿sí? Entonces el arte siempre ha estado como involucrado también como mucho con la política, con la religión, en fin. Entonces siempre ha sido como una herramienta, por así decirlo. Y en cuanto a lo que decía Jimena también de el arte terapia, podríamos decirlo así, pues no lo mencionó así, pero digamos que se acercó un poco a esta cuestión de que pues el arte puede ayudar a los sujetos a superar, digámoslo así, un sinfín de cuestiones. Pensaba precisamente como en cómo Frida Kahlo también superó ciertas de sus problemas y de sus dolores, pues, que la quejaban bastante por medio de la pintura, ¿no? Cuando ya estuvo postrada en la cama después de semejante accidente que tuvo, pues a lo que recurría era a la pintura, ¿no? Para, pues, expresarse y para soltar también un poco como esa ansiedad y demás que sentía, como esa impotencia y demás. No sé si lo hiciera tanto como para llevar un mensaje, como muchos lo queremos, pero sí de una u otra forma le funcionaba como de terapia, por así decirlo, y aún así sin que fuese, digamos, como su ideal llevar un mensaje. Todos sus cuadros tienen un mensaje súper implícito, ¿no? Ahí metido de una manera súper notoria, pero a todo el mundo que vea pues sus cuadros le va a generar alguna sensación, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ahí en cuanto a esas dos intervenciones.
que pues son bastante interesantes y bastante como cercanas a también lo que yo pienso pues del arte según pues la sociedad y lo que dice Jimena también, como esa construcción de paz también me parece que es un concepto acertado también, como bastante interesante, como esta cuestión de la cultura de paz y demás, también es raro como usarlo. Entonces, sí, lo que yo siempre les he dicho es como esta cuestión de la paz, como yo la veo, es como un proceso constante, ¿no? Entonces, eso de construcción de paz me gusta, me llama la atención. Bueno, Yoli, tú que no has hablado hoy y que te gusta hablar, ¿qué piensas del arte bonito que es? Uy, no, pues es que con las intervenciones de ustedes tres, como tengo muchas cosas. Yo, la sesión pasada, les estaba pues diciendo un poco que a mí me conectó mucho la lectura que hice porque me aclaró un resto de cosas, ¿sí? Y digamos que lo que yo he sentido con lo que he leído y con lo que hemos hablado acá en este escenario y en otros, es que hablar de tanto de cultura de paz o del papel del arte en la construcción de esa cultura de paz, que yo creo que sí está bien también no solo llamarlo construcción de paz, sino construcción de cultura de paz, porque siento que es ahí en ese escenario, en lo cultural, donde se debe hacer la transformación. O sea, si uno puede transformar muchas cosas, pero si en la cultura no se ha transformado, graves. Y pues como que ahorita con lo que decían, que como que el arte tiene muchos lugares y muchos escenarios. Hay un escenario que es individual, que siento que tiene que ver mucho con cuando uno se da como la oportunidad, digo yo, de hacer arte, ¿no? De hacer algo, que pues más que hacer arte es un poco como darse la oportunidad de contar algo, ¿no? De poner ahí en otro lenguaje lo que uno tiene en la cabeza. Y precisamente hay muchas veces es donde tiene ese lugar del que hablaban de la terapia, porque hay cosas que uno no puede nombrar, que decirlo en palabras es muy difícil, no solo porque no hayan palabras para nombrarlo, sino porque es tan complejo lo emocional que está detrás de eso que uno no lo puede decir. Y muchas veces este lenguaje, el de las artes, permite decirlo sin, o sea, es una forma más fácil en la que podemos nombrar esas cosas que nos duelen o bueno, que nos cuestionan, no sé. Pero también hay otro escenario colectivo y hay otro social. Y entonces, la cuestión, y yo sé que está como muy enredado, la cuestión es que lo que quiero decir es que sí siento que es muy complejo, o sea, lo rico de hablar de este tema es que uno cada vez que está hablando y que está escuchando o que se escuchan los otros se va dando cuenta que es muy complejo, porque lo social es así, muy complejo, o sea, el arte es cultura, pero también es el lenguaje con el que se transmite, pero también se puede transformar la cultura y está jugando un papel importante a nivel individual, colectivo, social. Entonces, creo que hay muchísimas posibilidades precisamente y no, yo sigo ahí como leyendo y escuchándoles a todos, a todas, porque me ha gustado mucho este tema, he leído harto para tratar de aclarar o por lo menos ampliar y tener más dudas. Y eso, pues no sé, vuelvo y lo dejo sobre la mesa porque es ahí donde estoy todavía. Para confundirme más. Sí, otro ejemplo, digamos, como de el arte usado como una herramienta para cambiar la sociedad o para generar en la sociedad algo, es el realismo socialista.
que de hecho creó el Stalin, ¿no? Yo siempre he dicho que como que el Stalin, pues de una u otra forma en la Unión Soviética y demás, hizo muchas cosas malas, como, bueno, cosas con las que yo no estoy pues muy de acuerdo. Y una de ellas es haber querido como imponer también el arte solo para un fin que fuese el de generar también como adeptos pues al partido, ¿no? De hecho, todo arte que no estuviese relacionado como con el partido, que no hablara del partido, que no fuese publicidad, pues evidentemente no era arte. Básicamente hacía lo mismo que quería hacer Hitler y que no pudo, ¿no? Aunque lo bastante interesante de Hitler es que en ese afán de querer mostrarle a la gente lo que no era arte, pues creaba exposiciones de lo que no era arte. Entonces hacía una exposición de una semana de arte degenerado mostrando las obras más chimbas de la vida, las más ásperas, las más bacanas a la gente con el concepto que él tenía de lo que no era arte. Entonces imagínense ustedes a la gente entrando allá a ese museo y diciendo, uy, esto está re chimba, como esto que no es arte está re chimba. No, yo no sé, así me lo imagino yo, porque pues, es muy bacana, ¿no? Dime. Publicidad gratis. Sí, re loco, ¿no? Mientras que el talent lo que hacía era generar como mero cartelismo, ¿no? Entonces lo que ponían, pues, bueno, no tanto en exposiciones y demás, sino en la calle, eran carteles, ¿no? Pero pues que eran de una u otra forma también piezas artísticas, pero era el arte, pues, del partido, ¿no? Entonces, fíjense que sí, de una u otra forma, el arte ha sido pues una herramienta y siempre ha estado ahí muy, muy involucrada. De hecho, Rojas Pinilla aquí en Colombia usó bastante el arte para, de una u otra forma, también como ocultar muchas de las cosas que hacía, ¿no? Entonces, de hecho, con él, en los periódicos, muchas de las fotografías y demás estaban retocadas, como que ahí ya también se vale de estas cuestiones artísticas y de estas técnicas para generar en el inconsciente también ciertas ideas que pueden ser erróneas. De estos artistas que trabajan la fotografía como para generar cosas que no son, como si generar en el imaginario ideas erróneas. Está Joan Foncuberta. Si les interesa esto de la fotografía, sí, es interesante que lo busquen porque, yo no sé, a mí me encanta. De hecho, lo conocí, fue entrando a la universidad porque tuve que investigar sobre él. El loco, sí, claro, Joan Foncuberta. El loquito tiene una serie de fotografías porque él trabaja solo con fotografía, ¿no? Pero lo que hace es alterarlas, como que hace Photoshop, por así decirlo, ¿sí? Sí, pero unos Photoshops pues recreíbles. Además que estas fotografías que él crea no solo las justifica por ser fotografías, ¿no? Seguimos como siendo seres visuales, ¿no? Entonces todo lo que consumimos nos entra por los ojos y le creemos efectivamente a lo que vemos, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces la televisión miente, la prensa miente con sus fotografías y nos muestran lo que ellos nos quieren mostrar. Entonces, Foncuberta se vale efectivamente de esta misma teoría y nos muestra lo que él nos quiere mostrar, pero él lo hace, lo lleva mucho más allá
porque no nos muestra solo sus fotografías retocadas, sino que en sus exposiciones y demás nos nos muestra una serie de elementos que le dan mucho más peso y más credibilidad a sus fotografías. Entonces tiene unas fotografías o sí, unas piezas como de animales que encontró en X isla, en X lugar, en donde, no sé, hay patos con pies de conejo o visajes así. Y son supuestamente experimentos y demás que él encontró. Entonces, en las exposiciones nos muestra como los elementos, las pinzas, los cúters, no sé, las batas, todo lo que encontró pues en el lugar y demás. Entonces, esto le da como cierto peso a esa credibilidad, a esas fotografías, ¿no? Como que se vuelven más creíbles. Esto como para hablar un poco también de eso de cómo la imagen de una u otra forma nos puede también jugar, hacer como una doble jugada, ¿no? Voy a mostrar entonces un poquito de las fotos. A ver. El font cubierta tiene una T por ahí que me faltó. Como para darle también ya para ir finalizando. A ver, font cubierta. Aquí vemos entonces, por ejemplo, las imágenes las fotos que tiene Foncuberta. Esta es de las que les digo de los animales que son así súper extraños. De hecho, en la exposición hay animales disecados así tal cual como los estamos observando en las fotografías. Entonces, pues si ustedes ven un animal disecado así y vemos a estos locos que son supuestamente científicos con fotos de cámaras análogas, o sea que están impresas, pues evidentemente uno cree que es realidad toda esta cuestión. Y el arte del loco es evidentemente eso, jugar con imágenes falsas. Solo hace imágenes falsas en todas sus composiciones, en todas sus exposiciones y demás. Es el arte del man. Entonces, fíjense todas estas fotos como los exploradores y demás, que pues hacen más creíble la cuestión, ¿no? Bueno, chévere si hubiesen fotos por ahí de la expo, para que viéramos también cómo es que, miren, genera como una serie de elementicos así como recortes de periódicos y demás que como que le dan peso a la pieza, ¿no? Otra de sus exposiciones o de sus obras más importantes es esta de El astronauta, ¿no? Que creó un personaje ficticio en el cual le inventó pues una historia que dice más o menos que él era súper importante para la Unión Soviética y demás, pero que tuvo como un problema, no recuerdo qué fue lo que hizo, y la Unión Soviética entonces lo eliminó de absolutamente todas las fotos y demás. Entonces lo que él hace es retocar las fotos existentes, las originales, pues pues acontecimientos históricos de la Unión Soviética y pone a este sujeto en esas fotografías. Lo que busca es entonces demostrar que las originales son las que él inventó y las alteradas por la Unión Soviética y la historia son las realmente originales, ¿no? Ya en las que no aparece el sujeto. Entonces, esto dio un revuelo súper interesante y súper importante porque entonces empezó a crear como ese choque de que la Unión Soviética sí había hecho eso y bueno, fue un revuelto súper importante. También
Discovery Channel le hizo un documental a unas piezas, a unas, ¿cómo se llama esto? Sí, como sí, a un cuento que se inventó, una historia que se inventó de una tribu que había encontrado en una caverna y que yo no sé qué, que eran súper agresivos, entonces que nadie los había podido ver porque pues estaban allí y nadie podía acercarse porque los mataban y demás. Entonces eso fue una cuestión así súper, súper también mundial. Y Discovery Channel le hizo un documental a la vuelta. De momento, después del tiempo, fueron unos locos a la cueva a ver si era verdad y se encontraron a estos sujetos supuestos personajes pues indígenas y demás de la tribu, con pantalones de jean, comiendo comida rápida y toda la vuelta. Eran meros actores ahí que tenía pues Foncuberta en la cueva. Entonces el man siempre juega con eso y ha hecho con sus obras como estremecer al mundo, por así decirlo, y confundir de hecho a mucha población. Entonces, interesante si lo buscan y nada, pues lo choquean un poquito. ¿Contemporáneo a quién? ¿A nosotros? A nosotros no tanto. Así el man está vivo. El loco hizo una exposición, vino y todo. A abrir la expo hace como 4 años. Estuvo ahí en el Museo del Banco de la República con esa expo que les digo, súper interesante, súper chimba. Si vuelve les aviso y los invito, porque es un personaje súper interesante. De hecho habla de la fotografía como... a él le llama fotografía líquida, también basándose en el concepto de sociedad líquida de Bauman, no me acuerdo quién es el que habla de la sociedad líquida, pero bueno, habla como de que somos eso, una sociedad líquida que todo es muy fugaz, por así decirlo, ¿no? Como muy a medias, por así decirlo, así muy, muy, muy líquido todo, se nos va por entre las manos. Y justo Foncuberta dice eso, ¿no? Que la fotografía es súper mentirosa. Entonces habla de los álbumes fotográficos y dice los álbumes fotográficos son lo más mentiroso de la vida porque de momento en todos los álbumes fotográficos todo el mundo está feliz, todo el mundo está sonriendo y tal, pero puede que esa Navidad que aparece ahí no haya sido tan feliz, pero evidentemente en la fotografía todos salen felices porque pues es el quehacer de las fotografías, ¿no? El siempre estar sonriendo y demás. Entonces él propone bastante esa cuestión de que es mentira. Y bueno, nada, pues ya no los demoro más. Ahí les queda Foncuberta para que lo pillen, para que también analicen un poquito cómo es su arte y cómo el arte del man también aporta, digamos, ciertas cosas al mundo y a la sociedad. ¿Listo? No sé si alguien tenga preguntas o algo, algún aporte o algo. Nada. Bueno, entonces nada, agradecerles, recordarles por favor que me escriban ahí en el chat presente para tenerlos ahí en la lista, ¿vale? Eso. Y nada, muchas gracias a todos y todas por haber asistido el día de hoy. Y entonces nada, queda pendiente lo de el ejercicio del Tetra Pak, ¿vale? Para que ya lo vayan subiendo. Gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Chao. Estuvo muy Chao. chévere. Vale. Derry, chao a todos. Chao. Mauricio, por favor. Chao. Dígame. Mauricio, Dime. mire su WhatsApp, Ah, bueno. para que me haga un favor. Es que le mandé uno